Y hoy comenzamos un nuevo tema, como podéis ver ahí. La diseñadora que preparó eso dijo, es que no sabía qué color poner, porque ¿cómo defino al Espíritu Santo? Fantástico. Toda la luz blanca, a través de un prisma, y ahí salen todos los colores. ¿Quién puede definir al Espíritu Santo? Ni siquiera nosotros, ni siquiera los teólogos, que lo que intentan es intentar hacer una aproximación para poder explicar quién es el Espíritu de Dios. Y hoy vamos a comenzar una serie de 15 clases donde vamos a estar viendo a esta persona de la Trinidad. ¿Sabéis de dónde surge esta idea de hablar del Espíritu Santo? De los jóvenes de la Iglesia. Porque hace unos meses atrás, cuando estábamos aquí hablando de los dones espirituales, entonces surgieron algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los dones de sanidad? ¿Por qué a veces vamos a otras iglesias y vemos a gente que impone las manos y que ora para pedir sanidad? ¿Y por qué en otras iglesias hablan y parece que hablan en otros idiomas y hablan lenguas? ¿Por qué no se habla de eso en la iglesia más? Y le dije, vale, pues lo vamos a hablar con los ancianos porque es un tema interesante. Y de ahí es donde surge. Entonces, hablándolo con los líderes, dijeron, adelante, claro, vamos a hablar del Espíritu Santo. Se habla, pero no de una forma a veces así muy concreta. Entonces vamos a tener diferentes temas en estos domingos. Vamos a ver, hoy, por ejemplo, ¿es el Espíritu Santo Dios? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Pero luego vamos a ver al Espíritu Santo en la vida de Jesús, vamos a ver el Espíritu Santo, lo que significa, qué es eso de que Él nos sella, qué es eso de las arras del Espíritu. Vamos a ver el Espíritu Santo en muchas facetas que tienen que ver con la Iglesia, con la salvación, con la santificación. Es un tema muy interesante porque si hay una de las personas de Dios que hoy vive en nosotros, es el Espíritu Santo. No sé cómo te imaginas al Espíritu Santo. ¿Te lo puedes imaginar? Te puedes imaginar al Padre, te puedes imaginar al Hijo. Al Hijo te lo imaginas más, ¿verdad? Le pones ahí, no sé, en pelo, media melena, barba, tal vez de las cosas que nos han estado enseñando a través de la literatura, del cine. Pero el tema es que tenemos que conocer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Es un área de la teología que se llama neumatología, ¿vale? Un nombre un poquito raro. No tiene nada que ver con los neumáticos, ¿vale? Pero es que la palabra neuma en griego significa tanto espíritu como aire, viento. Por eso es que se usa esa palabra para hablar de neumático, de ir al neumólogo, etcétera, ¿vale? Son palabras que los teólogos inventan para intentar definir la persona del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo podemos hablar de una persona de la Trinidad que es Dios, pero es diferente de los demás? Bueno, pues vamos a poner un pequeñito ejemplo que tengo por aquí y a ver si nos puede ayudar. Sabéis que todos los ejemplos que puedes poner para intentar explicar la Trinidad son simplemente aproximaciones. Voy a usar un poquito de mi neuma, ¿vale?, para inflar estos globos, ¿sí? Bueno, aún me acuerdo cómo se infla un globo. Inflaba más cuando nuestros niños eran pequeños. Mira, aquí tienes al Padre. Fácil, ¿verdad? ¿A que nunca habías visto al Padre? Ahí lo tienes, ¿ves? Bueno, a ver cómo puedo hacer para que esto no se me caiga. Ahora vamos a inflar al Hijo, si me permitís esas expresiones, ¿vale? Muy bien. No más por si acaso revienta alguno. Y ahora nos queda ¿quién? ¿Quién nos queda por inflar? El Espíritu Santo. Vale, ahí vamos. Muy bien. A ver. Bien. Ay, no te me desinfles. Bueno, imagínate una cosa. Uno se está desinflando, pero bueno, a ver si aguanta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
los tres tienen la misma ¿qué? Esencia, ¿sí o no? Porque tienen el mismo aire. Es la misma esencia, pero son tres personas diferentes. ¿Te puede ayudar esto a entender un poquito lo que es la Trinidad? Pues puede ser. A mí me ayuda. Dios es uno, pero son tres personas. Como dijo algún teólogo, no intentes entender la Trinidad porque te volverás loco. No podemos entenderlo porque vivimos en una dimensión espacio-temporal que no nos permite pensar en un ser más allá de las tres dimensiones. Vale, pero intentamos explicarlo. Entonces, el Espíritu Santo es una de las personas de Dios que es igual que Dios el Padre y que Dios el Hijo, pero es diferente de ellos y tiene diferentes funciones. ¿De acuerdo? Un misionero, después de cruzar una región montañosa, llegó a un pueblo para hablar a las personas de Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se encontró con un local donde figuraba un cartel que ponía Iglesia Evangélica? Así que llega a ese lugar y empieza a hablar con ellos, allí en la iglesia, con aquellos creyentes y les dice, qué bendición es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y aquella gente le dice, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Y dice, pero ¿entonces vosotros no fuisteis bautizados? Sí, fuimos bautizados. Pero entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? No, bueno, aquí nos bautizó hace años un misionero y nos dijo que teníamos que bautizarnos para que nuestros pecados fuesen limpiados. ¿Y cómo se llamaba ese misionero? Se llamaba Juan el Bautista. ¿Sabes que esto es una historia real? Lo puedes leer allí en Hechos capítulo 19. Pablo llega a Éfeso y se encuentra con gente que dice, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Y a veces nos puede pasar lo mismo. Creemos en el Espíritu Santo, pero no sabemos bien quién es, ni cómo es, ni cuál es su carácter. A veces podemos pensar en el Espíritu Santo como una fuerza, como una energía de Dios, pero el Espíritu Santo es Dios. No es una emanación de Dios, es Dios, solo que en otra persona. Hay un científico y teólogo en la Universidad de Oxford que se llama Alistair McGrath, y él dice esta frase que me encanta. El Espíritu Santo ha sido durante mucho tiempo la cenicienta de la Trinidad. Las otras dos hermanas iban al baile teológico, pero el Espíritu Santo siempre tenía que quedarse en casa. Espectacular. Para decir que es muy desconocido el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, casi siempre el Hijo, porque es verdad, es cristológico todo en la Biblia y está centrado en la persona de Cristo y la salvación viene a través de Cristo. Pero Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os enviará otro ayudador, otro paracletos, que es un abogado que te va a ayudar y te va a defender en las causas que tienes que enfrentar en tu vida. Por eso que el Espíritu Santo es tan importante que ya en el segundo versículo de la Biblia aparece el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué dice Génesis 1:2? El Espíritu, primero dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y el verbo hebreo que aparece ahí es el verbo incubar, cuando dice que se estaba moviendo. Es como una gallina que está incubando allí los huevos para que nazca vida. Y el Espíritu Santo dice que, por decirlo así, revoloteaba ahí en todo el caos, en todo el desorden, para traer una nueva creación. Maravillosa esa imagen, ¿verdad? Y te vas a la última página de la Biblia y ¿con quién te encuentras? Con el Espíritu Santo. Porque puedes leer en Apocalipsis 22:17 que el Espíritu Santo y, mira, una imagen tuya y mía aquí, y la esposa
el conjunto de redimidos, hombres y mujeres, la Iglesia, dicen al Señor Jesucristo, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así que encontramos al Espíritu Santo en nosotros, porque es el Dios que vive en mí, clamando también para que Cristo venga. Y esto es lo que tenemos que hacer los cristianos hoy. Cuando oramos, como le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿cómo se ora, Jesús? Porque vemos que tú dedicas mucho tiempo a orar. ¿Cómo podemos orar? Y entonces Jesús les pone un ejemplo de oración. Y una de las cosas es, venga tu reino. Y es por lo que tenemos que clamar, que venga el reino de Cristo. Estamos en un reino espiritual, pero queremos que Cristo vuelva, que la segunda venida de Cristo se haga realidad por fin. Y eso lo clama el Espíritu Santo dentro de nosotros, y nosotros como esposa preparándonos para casarnos con Cristo. Menudo misterio, ¿verdad? ¿Cómo será eso de casarnos con el Señor? Será mucho más bonito de lo que piensas, ¿eh? Entonces, el Espíritu Santo es muy importante. Y lo que vamos a estar viendo ahora son unos versículos que nos van a mostrar cómo el Espíritu Santo realmente es Dios. Y para eso vamos a ir, en primer lugar, a ese versículo de Génesis 1:2, porque es muy importante ahí entender que la palabra espíritu es una palabra hebrea que se dice así, ruaj. El ruaj de Dios está involucrado en todo el proceso de la vida, tanto en los animales como en el ser humano, como sosteniendo el universo. Todo lo que es ese principio de vida, de luz, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está ahí incubando, está preparando algo nuevo. Y es maravilloso pensar en esto, porque no dice un espíritu de Dios, sino que dice el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. La teología, queridos hermanos, tenemos que creerla por fe, sobre todo en lo que tiene que ver con la Trinidad, porque no podemos explicarla, pero la Biblia nos dice que es así. Eso es igual, por ejemplo, que lo que dicen los científicos. Últimamente tal vez me estáis escuchando mucho acerca de la física cuántica y todo esto. La física cuántica es imposible de entender, pero los resultados empíricos muestran que es real, dicen los científicos. No la entiendes, pero los experimentos lo demuestran. Entonces hay cosas de Dios que yo no puedo entender, pero yo tengo que creerlas porque la Biblia me dice que son así. Y por eso necesitamos la fe. Creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, porque Dios dice que es así, aunque yo no lo pueda entender. Por eso siempre en la vida nos va a hacer falta un salto de fe para vivir la vida cristiana. Hay momentos en los que parece que no hace falta ni la fe. Las cosas van tan bien y estoy gozando de la vida cristiana de tal forma que parece que no necesito casi ni orar ni leer la Biblia. Pero hay otros momentos que parece que necesitas estar de rodillas todo el día, orando, suplicando. Y es así. Los momentos en la vida cristiana son diferentes. El Espíritu Santo es Dios, según este versículo, porque Él crea. El único que crea es Dios. Y encontramos al Espíritu Santo creando. De la misma forma, queridos hermanos, si yo aplico este versículo a mi vida, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de lo difícil que puede ser mi vida en el día de hoy, yo puedo ver también por fe al Espíritu Santo, que aletea sobre mi vida porque quiere hacer algo nuevo. Y a veces Dios tiene que rompernos para volver a fabricarnos. Y a veces Dios permite la oscuridad, el vacío, como estaba Génesis 1:1, Génesis 1:2. Para hacer una obra en nosotros. Y seguramente que estás pasando momentos difíciles en tu vida, sea la situación que sea. Y hay cosas que no entendemos por qué suceden, pero el Espíritu de Dios sigue ahí. No lo vemos, pero está ahí y está obrando. Por eso dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios, capítulo 4, unos versículos preciosos ahí,
que vamos a leer algunos de ellos. 2 Corintios 4, versículo 6, dice, porque Dios, y está haciendo referencia a Génesis 1:2, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. No estoy leyendo todos los versículos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Tremendo las palabras del apóstol Pablo hablando de lo que era esa luz que el Espíritu puede traer para alumbrar nuestras vidas. Hay otro versículo donde encontramos que el Espíritu de Dios también es creador y es Dios. Y lo vamos a leer en Job 33:4. Un versículo muy bonito que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hay tantas personas hoy que creen que la vida es producto del azar, de la casualidad. Y nos falta creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién nos hizo? ¿Crees que estás aquí porque eres simplemente una casualidad de 48 cromosomas de tus padres? Surgió, fuiste el más rápido y fuiste el que naciste. Sí, pero Dios tiene un plan para ti. Aún hasta de personas que han nacido y que realmente no las esperaban. O de mujeres que han sido violadas y han decidido tener a ese hijo o a esa hija. Dios tenía un plan. A pesar de que no era la voluntad de Dios, ese dolor, esa injusticia, ese maltrato, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y cuando yo sé que fui hecho por el Espíritu de Dios y que Él sopló en mí para darme vida, eso es maravilloso. Puedes ir al Salmo 139 también para ver esto, donde David habla de cómo fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y empieza a detallar ahí cómo fuimos formados, cómo desde el vientre de nuestra madre, tú eres Dios, tú eres mi Dios. Dios es la única persona que es capaz de crear algo y darle vida autónoma. Yo puedo coger un poquito de barro y hacer una figurita y hacer un hombre, ¿no? Un ser humano. Pero ¿cómo hago para que esa figurita tenga vida? Yo no puedo. Le puedo poner pilas, le puedo hacer un invento ahí, puedo inventarme algo, puedo usar la inteligencia artificial para... Pero el único que puede crear algo de la nada, algo que no existía antes, y soplar, y que esa criatura tenga vida autónoma, es Dios. Por eso el Espíritu Santo es Dios, porque es creador. Ahora vamos a ver también que el Espíritu Santo es Dios porque es santo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículo 4. Tenemos que ver varios versículos en esta mañana para ver cómo el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Romanos 1:4, hablando de Jesús, ahí dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que
está hablando aquí de un Espíritu Santo. ¿Por qué le llamamos al Espíritu el Espíritu Santo? Porque es el único Espíritu que tiene como uno de sus atributos, por naturaleza, la santidad. Nosotros somos completamente diferentes. El espíritu que nosotros tenemos dentro es pecador. Tiende hacia el pecado. Pero el Espíritu Santo es un ser divino, no creado, que desde siempre es santo. El Espíritu Santo vas a encontrar, si lees en la Biblia, cómo tiene los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Tiene diferentes funciones, pero sus atributos, lo que es por naturaleza, en esencia, es igual el Espíritu Santo que el Hijo o que el Padre. Y ese atributo de santidad significa que Dios está separado del pecado y que es moralmente puro. Cuando encontramos en la Biblia diferentes episodios de personas que quisieron acercarse a la santidad de Dios, ¿Dios qué les dijo? ¡Ey! ¡Para! ¿Qué le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, Dios, es que quiero verte, quiero ver tu rostro, no me llega con escucharte, quiero verte? Y Dios le dice, no puedes, Moisés, porque si me ves te mueres. Porque la santidad y la pureza de Dios es tan grande que nosotros como pecadores moriríamos. Y eso lo podemos poner como, podemos usar el ejemplo del Sol, por ejemplo. Esta estrella que tenemos en nuestra Vía Láctea, en nuestro universo particular, donde es el que nos da la luz, el que nos da la vida, pero tiene que estar a una distancia prudente. ¿Qué pasa si tú te acercas mucho al Sol? Que poco a poco va a acabar destruyéndote. No puedes recorrer 100.000 kilómetros para acercarte al Sol, porque su pureza te mataría. Y Dios es algo parecido. Dios está a la suficiente distancia de nosotros, por decirlo así, para que su santidad no nos mate. Y hoy, gracias a Cristo, podemos ser hechos participantes de esa naturaleza divina, pero como seres humanos cargando el cuerpo de pecado que tenemos todavía, si entrásemos directamente a la presencia de Dios, seríamos fulminados. Eso es la santidad de Dios. Es una pureza tal que el ser humano no puede estar ahí. Por eso Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén. Por eso el tema del lugar santísimo en el tabernáculo y después en el templo, porque las personas no podían acercarse donde estaba Dios. Por eso Uza, cuando se estaba cayendo el arca porque la habían puesto mal allí en los bueyes, echó la mano al arca para que no se cayese al suelo, al arca del pacto, y ¿qué le pasó? Murió, porque Dios había dicho que a nadie se le ocurra tocar mi presencia, donde yo me manifiesto. Es la santidad de Dios. Ahora, no debemos confundir, aplicando esto a nuestra vida, pensando que Dios es un santurrón. Dios es santo y nosotros debemos ser santos, pero no lo confundamos con santurronería. Hay una frase que dice un teólogo colombiano, se llama Yatenzi Bonilla, dice: la santurronería usa la teología de la prohibición. Estas personas que te dicen, ¿cómo fuiste a ese sitio? ¿Cómo te vistes así? ¿Cómo haces esto? ¿Qué peinado es ese? ¿Cómo te pones ese pendiente? Es tatuaje. Pero esa gente piensa que ser santo es no hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso no es ser santo, eso es ser un santurrón. Y hay una gran diferencia con eso. La santidad es un principio, es una actitud de vida, de buscar lo que le agrada a Dios. Pero nosotros no podemos pretender
que todos pensemos igual, que todos nos vistamos igual, que todos nos adornemos igual. Hay cosas claramente que la Biblia dice que son pecado, pero las que no dice que son pecado dependen de nuestra propia conciencia. Entonces, tengamos cuidado de a veces, sobre todo cuando vemos a la gente más joven, que son los que vienen más modernos en muchas cosas, y a veces los que ya tenemos más edad empezamos a decir, mira lo que se puso este, o mira cómo viene a la iglesia, o que si el pantalón corto, que si vienen en chancletas, que si se puso el no sé qué, o que se le ve un tatuaje. Eso no tiene nada que ver con la santidad. Nada. ¿Sí? Lo que pasa es que esas cosas tenemos que retrotraerlas al origen. Y cuando uno, claro, por ejemplo, hablando de los tatuajes, que ahora ya no es el tema, pero decimos, ¿quiénes tenían tatuajes antes? Los presos y las prostitutas. Entonces no es bueno. No tiene nada que ver con eso. Ahora el que se pone un tatuaje no es ni una cosa ni la otra. Sí, también. A veces sí, pero no tiene por qué. Y hablando de esas cosas, es que a veces pensamos que ser santo es ser tan diferente del mundo que prácticamente el mundo nos ve como bichos raros. Ser santo es estar con la gente del mundo, pero diferenciarnos de sus prácticas. Jesús estaba con los pecadores. Juan el Bautista era completamente diferente. Él vivía solo, apartado, tipo monástico ahí, comiendo miel silvestre, langostas, vistiendo, que lo veías y decía, este tío está loco. Fue su forma de vivir el cristianismo, por decir así. Pero Jesús era diferente. Jesús era el de la taberna. Jesús era el de estar con la gente. Jesús era el de... ¿Cuáles son aquí en Cangas, cuáles son las personas más pecadoras de aquí? ¿Dónde viven? Ahí voy, a estar con ellos. Vamos, dame una cerveza. Vamos, comamos lacón con grelos. Vamos, estoy exagerando un poco, ¿vale? No penséis que estoy diciendo que ese ya sería otro tema. Aquellos que nos escucháis, y estamos hablando de alcohol, aquí no hay ningún problema con el alcohol, pero sé que en otros lugares sí lo hay. Estamos hablando de que Jesús se mezclaba con las personas del mundo, pero era completamente santo y no practicaba el pecado, pero estaba con ellos para mostrarles cuál era la verdadera forma de vivir. Vale. Por cierto, ¿sabéis lo que es un santurrón? El turrón que come el Papa en Navidad. Ese es otro chiste para mis fans de chistes malos. Vale. El Espíritu Santo es Dios, ¿sabéis por qué? Porque salva. El único que salva es Dios, pero el Espíritu Santo también. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 18. Y dice ahí el apóstol Pablo, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Así que encontramos que las señales, los prodigios y los milagros, el poder del Espíritu Santo en la salvación del ser humano muestran su omnipotencia divina. El único que puede salvar, que puede cambiar la vida, que puede transformar la vida, es el Espíritu de Dios. Y cuando lleguemos al tema del sello del Espíritu Santo, que va a ser en otro momento, creo que es el penúltimo tema que vamos a tocar, en la semana 14, ahí vamos a hablar de esto. Pero ahora simplemente decir que es como si fuera el sello que le pones a una carta. La carta está sellada. El precio de esa carta ha sido pagado. Y tú no sabes las vueltas que va a dar esa carta, ni por dónde va a ir, ni de mano en mano, ni quién la va a tener. Pero esa carta va a llegar a su destino, porque se ha pagado el precio y porque está sellada. Y de la misma forma nosotros hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Vamos a tomar decisiones incorrectas en nuestra vida, vamos a tomar otras correctas, vamos a dar vueltas por aquí y por allá, pero Dios ha dicho, Abraham, tú vas a llegar al cielo, al destino, porque yo he pagado por ti
y porque está sellado con mi Espíritu. Amén. Y si yo puedo llegar al cielo, cualquiera puede hacerlo, ¿eh? Eso es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Por eso Dios nos salva. Y hay una frase de un teólogo puertorriqueño, se llama Samuel Pagán, que dice: al Dios de los cristianos se le ocurrió meterse entre los seres humanos no para enseñarnos cómo se muere, sino cómo se vive. Porque a veces pensamos solamente que Cristo vino al mundo para morir, y es verdad, vino para dar su vida en sacrificio por la humanidad, pero vino también para vivir una vida perfecta. La vida que Adán no vivió porque desobedeció a Dios, el segundo Adán, que es Cristo, vino para decirnos: así es como se vive, así es como se ama, así es como se perdona, así es como se abraza a la gente, así es como soy yo, así es como es Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Jesús no vino solamente a pagar el precio y a darnos el pasaporte para ir al cielo. Nos vino a decir cómo tengo que tratar a mi esposa, cómo tengo que tratar a mis hijos, cómo tengo que tratar a mi jefe, a mis empleados, cómo debe ser mi vida de sana, cómo debo vivir, cómo debo tratar, cómo debe ser mi vocabulario, cómo debo tratar a los animales. Todas esas cosas nos las vino a enseñar Jesús. Más allá de morir por nosotros, vino a enseñarnos cómo se vive, cómo es la vida cristiana. Jesús vino a enseñarnos que la vida cristiana es una maravilla. Pero también las palabras más duras de Jesús fueron para los religiosos. Hipócritas, serpientes, víboras. Habló muy duro para los religiosos, porque aquellos religiosos creían que uno se salva por las obras. Y Jesús les dijo: no es así. Estáis poniendo cargas y cargas y cargas sobre esta pobre gente. Y por eso Jesús les dice: venid a mí como rabino. Yo soy un rabino diferente. Si venís a mí, aquellos que estáis trabajados y cargados con 20.000 leyes que se han inventado estos hipócritas, tendréis vida. Y eso es lo que necesita la gente a nuestro alrededor. No religiosos, no evangélicos de nombre, sino personas que viven diferente. Eso es lo que necesita el mundo. No necesita escuchar lo que yo digo, necesita ver que lo que digo lo vivo en mi vida, que soy diferente, porque Cristo me cambió. Bueno, seguimos, que nos queda poco tiempo ya. El Espíritu Santo es Dios porque es omnisciente. ¿Y quién es omnisciente sino solo Dios? 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El único que conoce todas las cosas es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Y el apóstol Pablo en estos versículos está hablando de esa revelación y sabiduría que Dios da a través del Espíritu para en ese momento escribir y enseñar la palabra de Dios. Porque el canon bíblico todavía no ha sido completado. No se habían escrito todavía todos los libros del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo traía y enseñaba e inspiraba a los escritores bíblicos para escribir aquello que Dios quería. Por eso Juan 16:13, Jesús está diciendo: cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios. Y ejemplo de la omnisciencia del Espíritu, por ejemplo, es cuando una persona nueva viene a la iglesia y a veces hablando con él te dice: para mí que el predicador sabe parte de mi vida. Es que el predicador
si es la primera vez que viene, si no te conoce? ¿Por qué piensas que alguien le dijo algo de tu vida privada? No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te conoce perfectamente, al abrir la palabra de Dios y predicarla, el Espíritu entra en tu vida y te confronta con tu propio pecado. Eso es la omnisciencia del Espíritu Santo. Una penúltima característica, el Espíritu Santo es Dios porque habla, como estamos diciendo, por medio de la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, es un libro santo, es un libro que está vivo. Y ahí Pablo en Efesios capítulo 6, hablando de toda la panoplia romana, es decir, esa armadura compuesta por 6 piezas, hace como una aplicación espiritual y dice en el versículo 17, y tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios está, digamos, entrelazado con la palabra de Dios, porque juntos hacen una obra. Y por eso cuando se predica la Biblia, el Espíritu Santo habla. Es la espada del Espíritu. La palabra que aparece aquí para espada es una que se llamaba májaira. La májaira era una espada corta que llevaban ceñido los soldados a la guerra. A veces llevaban 2 espadas, una espada más larga que tenía doble filo y donde tú dieses esa espada cortaba. Pero esta palabra, esta espada a la que se refiere aquí, es una espada más corta o un puñal largo y solo tenía un filo. Entonces se usaba para atacar y dar en un punto concreto. Y está diciendo que la palabra de Dios tiene que ser así. La palabra de Dios no se puede usar a diestro y a siniestro como si fuera cualquier cosa. Hay que aprender cómo se usa la palabra de Dios, por dónde tiene el filo y dónde no lo tiene, porque a veces usamos la palabra de Dios como una espada para golpear a la gente o para decir porque tú y porque el pecado y le estás pegando con el canto donde no corta y la gente huye despavorida porque dice, estos cristianos, mira lo que me dijo. Hay que ser sabio. La palabra de Dios tiene un filo que es el que corta y tiene una punta que es la que penetra. Y tenemos que saber cuándo es el momento, cuál es el versículo, qué es lo que significa esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante, el Espíritu Santo habla por medio de la Biblia. Y por último, el Espíritu Santo es Dios porque es eterno. Y no hay nadie más que tenga eternidad en su naturaleza. Hebreos 9:14, mira lo que dice ahí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante él, mira, Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu eterno. Aquí nos muestra que el Espíritu Santo también es Dios, porque es eterno. Solo Él lo es por naturaleza. El espíritu de los animales, la vida que Dios les da, es temporal. Tiene un ciclo vital que comienza y termina. Y los ángeles, que son espíritus puros, sin cuerpo, y nosotros los seres humanos, que tenemos un espíritu inmaterial, participamos de la, digamos, la inmortalidad de Dios porque Él ha decidido crearnos así. Pero no tenemos eternidad por nosotros mismos. ¿Lo entendemos? La eternidad es un atributo de Dios que Él quiere compartir con nosotros. Por eso nos ha creado eternos. Y por eso vamos a tener que vivir nuestra vida en la eternidad con Cristo o en la condenación eterna sin Cristo. Porque nuestro espíritu es eterno. Pero el único que es eterno en sí mismo y no creado es Dios, es el Espíritu Santo. Ahora, hemos visto, porque hay muchos más versículos, pero no se pueden ver más en esta mañana, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. ¿Te imaginas poder capturar a Dios
y meterlo dentro de tu vida para que Él transforme tu vida? Bueno, eso es lo que nos dice la palabra de Dios que Dios quiso hacer. Dios nos promete tener a su Espíritu Santo dentro de nosotros si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Quién podría jamás tener al Dios del universo viviendo en mi interior? ¿Quién? ¿Cómo podríamos hacer eso? Solo lo puede hacer Dios. Y te lo da como un regalo si tú crees en la obra de Cristo. Por eso Hechos capítulo 2 y versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros creemos en Cristo, en el mismo momento de creer, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo nos salva y comienza un proceso de santificación en nuestra vida para hacernos cada día más parecidos a Cristo. Un poeta mexicano que se llamaba Amado Nervo dijo una vez esta frase: el alma es un vaso que solo se llena con la eternidad. ¿Estás listo para la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Vas a pasarla en el cielo con Cristo, disfrutando de todo lo que tiene preparado para aquellos que le aman? ¿O vas a pasar tu eternidad en el infierno, con el diablo, lejos de Dios? La decisión es tuya. Yo he tenido que tomar esa decisión también un día en mi vida. Y muchos de los que estamos aquí hemos tenido que ser confrontados por el Espíritu de Dios y decir: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que cuando me comparo contigo no soy nada, soy un miserable, soy una criatura desobediente que ha decidido vivir lejos de ti. Pero el Espíritu Santo del que antes hablábamos, ahora te está hablando a ti. Y te está diciendo: ¿crees en Jesús? ¿Crees en la obra que Cristo vino a hacer en la cruz? Es el momento en el que tienes que dejar tu vida de pecado, aquello que está mal, y venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor, quiero que me hagas una nueva criatura. Quiero que me des ese Espíritu Santo para que transforme mi vida, porque estoy cansado de vivir así. ¿Alguna persona en esta mañana aquí quiere recibir a Cristo como Salvador? ¿Quiere participar del Espíritu de Dios? ¿Alguna persona? Ahí donde estás, levanta tu mano y di: hoy quiero que ores por mí. ¿Alguna persona aquí que quiere decir: sí, quiero confiar en Cristo, quiero que sea mi Salvador? Ahí donde estás, que no te puedo ver, en tu casa, en el coche, donde estés, que estás escuchando este mensaje, dile a Jesús: perdóname, Jesús. Creo en Dios el Padre, como antes cantábamos. Creo en Dios el Hijo. Creo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Dios. No lo puedo comprender, pero creo a través de la fe. Y cuando reconoces tu pecado y vienes a Dios, Dios te va a dar esa fe para salvación y te va a dar el Espíritu Santo como un regalo que va a ser tremendo para hacer tu vida completamente diferente. Un antes y un después. Este es el Espíritu Santo, el Dios que vive en mí. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu revelación. Gracias porque si no fuera por ti, nunca sabríamos todo esto. Porque has decidido revelarte, no solamente a través de la naturaleza, no solamente grabando tu ley moral en nuestra conciencia, sino también de una forma completamente especial,
revelando tu palabra santa a hombres y mujeres que la han escrito para que nosotros hoy podamos conocerte. Por eso en esta mañana, Señor, gracias por el Espíritu de Dios. Gracias por ti, Espíritu Santo. Gracias porque vives en nuestra vida. Gracias porque nos consuelas, porque nos santificas. Espíritu de Dios, que en esta mañana pedimos que hagas tu obra en cada corazón y que podamos estar llenos del Espíritu en nuestra vida para vivir como tú quieres, obedientes a tu palabra y dando testimonio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.